Primero vamos a cantar, dice el versículo de 3 Juan 1:2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 나라를 잃고 Nosotros tenemos la historia de que mientras estábamos sufriendo por la ocupación de Japón, se levantó el movimiento de independencia en el día 1 de marzo para reclamar la independencia y la emancipación. Muchos antepasados nuestros perdieron sus vidas y fueron detenidos, pero como hubo esta unión del pueblo y la lucha por la emancipación, fuimos libertados y hemos llegado a ser un país prosperado, independiente como hoy. Así el hombre desea ser por el diablo invisible, nace oprimido, dominado y vive bajo la dolencia por el diablo que quiere hurtar, matar y destruir por toda nuestra vida. Y a nosotros, el que vino para darnos la emancipación y la libertad es el primogénito de Dios, Jesucristo. El Evangelio, donde quiera que vaya, nos trae la emancipación y la libertad. Las leyes religiosas, los yugos, no es la fe que nos detienen, sino Jesús proclamó de su misión en la sinagoga nazarena a los 30 años. Esa fue la declaración de guerra contra los principados y la potestad del rey, del diablo, y el anuncio para dar la emancipación y la libertad. Jesús entró en la sinagoga y pidió la Biblia, enfocado en Isaías, cuando explicó de su ministerio, como escribió Lucas. En Lucas, él habló que él vino para dar la emancipación y la libertad. Y nuestra iglesia, cuando servimos a Dios, nosotros pensamos exceptuando la emancipación y la libertad. Así absolutamente la iglesia es donde trabaja para dar libertad a los oprimidos. En el nombre de Jesús, a nosotros, a los seres humanos, nos da la libertad, el gozo y la alegría. El Señor también dijo, ha venido, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de Jesús, ellos trabajan para la libertad. En la iglesia donde mora el Espíritu Santo, adorando al Señor, se consigue la emancipación y la libertad de la dolencia y del dominio del diablo. En Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hoy en día, el Espíritu del Señor está sobre la iglesia, que es cuerpo de Jesús. Y nos entrega la emancipación y la libertad. El Espíritu Santo se manifiesta en medio de nosotros y nos dará. Nosotros lo tenemos que esperar. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
Hoy espero que el Espíritu Santo trabaje en este lugar, que ustedes todos disfruten de la emancipación y la libertad que Jesús nos da. Dios está interesado especialmente en los pobres, a los pobres. Dios busca a los pobres. Dice que los pobres están bendecidos. Si están llenos del mundo, entonces no tiene espacio y no puede dar más. Pero el vaso vacío tiene espacio para recibir. Si el corazón está vacío, si tiene espacio vacío, eso significa que tiene espacio para recibir la gracia de Dios. Entonces, Dios viene buscando a los pobres y les bendice. Dios está interesado especialmente en los pobres. ¿Qué tipo de los pobres? Pobres en espíritu, los que no tienen comunicación con Dios por el pecado. Espiritualmente están muertos, no así solamente pobres, sino casi destruidos. Al comer el fruto del árbol del bien y del mal, dijo que morirá. Entonces, como está su espíritu muerto, no puede tener comunicación con Dios. El Señor vino a buscar al pecador que estaba muerto en espíritu y le entrega la vida y le llena de la gloria del Rey de los cielos. Pobres en corazón. Y también Dios visita a estas personas pobres en alma, pobres en lo físico, los débiles físicos, los enfermos. Sí, hay muchos que están sufriendo por la enfermedad física. Dios se lo busca. También a los pobres en la vida, que tiene carencia de la vida. El Señor, pobres en espíritu, en alma, en la carne, en la vida, y a estos pobres quiere dar la bendición para que no viva en medio de esta pobreza de nuevo, después de haber escuchado la palabra de la cruz, de la verdad. Quiere que entienda el significado de creer en Jesús y que lo sueñe, lo crea y lo confiese con la boca. Entonces vendrá la victoria. Nosotros, siendo pobres en la iglesia, viniendo pobres a la iglesia, nosotros debemos entender que Jesús fue crucificado por el pecado y eliminó la fealdad y nos vistió con la gloria. Y Jesús fue golpeado para que nosotros fuéramos sanados. Y el que tiene la maldición y la pobreza, para el que tenía la pobreza y la maldición, que ya no lo tenga adelante. Nosotros debemos saber, escuchando la predicación, leyendo la palabra, meditándolo, con la guía del Espíritu Santo, tenemos que conocer la verdad y tenemos que imaginar
al yo que yo está viviendo en medio de esta palabra, de esta verdad. Y lo debemos imaginar y dibujar y creer que lo voy a hacer así. Y tenemos que confesar con nuestra boca, siempre con nuestra boca. Eso es, esta confesión de boca fortalece nuestra fe. Después de haber creído en Jesús, el espíritu y el alma, la carne y la vida deben ser transformados. Su vida primero debe ser cambiada, su pensamiento. Y una vez que se ha cambiado el pensamiento, empieza a soñar. Y este sueño, si se aclara, entonces empieza a orar por fe, y teniendo la fe puede confesar con la boca: Él me santificó, Él me dio la sanidad y la salud y la prosperidad de Abraham y la bendición de Abraham, me dio vida eterna. Así hablar y hablar es como oración de meditación. Eso nos suma la fe, nos fortalece la fe. Para entender esta verdad, Dios trabaja mucho para que nosotros lo entendamos. Entre nuestros hermanos hay un hermano que tuvo fracaso por la crisis económica y que él iba a suicidarse. Que iba estando en el coche, iba a suicidarse y estaba a punto de hundirse, pero había una roca, entonces el neumático así se golpeó contra esta roca, entonces él no murió. Entonces él pensó que Dios me ha dado vida, y él empezó de nuevo su negocio, y él aprendió la espiritualidad de la cuarta dimensión, y pensando en la gracia de la cruz de Dios, que lo soñó, que lo habló, que lo confesó con su boca, él así todo hizo orientado por Dios, y Dios empezó a bendecir y bendecir. Entonces sus negocios fueron prosperados y ya tienen como 300 sucursales, y llegó a ser un millonario. Siempre me dice, no es que yo hago bien, sino Dios me dijo que será como has creído, así me dio su testimonio. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús es Dios, siendo Dios, y bajó a esta tierra. Entonces, su vida, cuánto pobre será. Siendo Dios, durante 33 años vivió en esta tierra. Él aceptó esta pobreza. Entonces, nuestra pobreza fue anulada. Hoy en día, así si voy a las conferencias de las iglesias, las oficinas de los pastores son muy elegantes. Yo soy también pastor. Antes nuestras oficinas no eran tan elegantes.
그런데 제가 집회를 간 그 교회 목사님 사무실에 가니까 Pero la oficina de un pastor 화려하지 않아요. no era así elegante, 그 서민적인 era muy así normal, muy así, 상과 걸상과 가재 도구들이 펼쳐 있었습니다. 그래서 su oficina era muy humilde. 서고 말했습니다. Entonces yo le pregunté, 참 당신을 새롭게 내 마음이 뜨거워집니다. 화려한 것보다도 예수님이 가난하게 지냈으니 목사의 사무실이 가난을 그대로 몸소 받아들여서 como Jesús se hizo pobre, entonces el pastor también se hace humilde, se hace pobre. 교인들이 하나님께 축복을 받아서 선교사도 많이 Entonces yo le admiro que su iglesia envió a muchos misioneros, pero usted siendo humilde, 그러나 그의 생활 전체는 4차원의 영성을 따라서 살고 있는 것을 고백했습니다. 그는 pero él confesó 찬란한 꿈을 가슴에 안고 que él vivía conforme a la espiritualidad de la cuarta dimensión. 하면서 살아서 하나님이 그를 부유케 주신 것입니다. 너희를 위하여 가난하게 되었다. 그 잊지 마십시오. 예수님이 우리를 위해서 Que no olviden, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 찾아야죠. 예수님이 여러분 때문에 가난하게 되는데 Jesús fue 가난하자. pobre, Jesús se hizo pobre. Si usted también, yo voy a ser pobre. 이룩해야 돼요. 왜 가난했냐? 나 때문에 가난했다. No debemos ser así. Porque Jesús se hizo pobre por mí, para que yo sea rico. 하나님 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 어떤 검보다 예리하여 La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra a los tuétanos y a las coyunturas. Entonces, si lo confesamos, entonces esta palabra trabaja en nuestra vida. Tercera Juan 1:2, amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esta salvación integral Dios lo quiere. 예수님께서 오늘날도 살아계셔서 Jesús vive aún. Y digan amén si cree que Jesús vive aún y nos quiere bendecir. Si usted una vez ha dicho amén, si lo cree, entonces que debe vivir en medio de esta palabra, esta confesión, que usted va a ser prosperado en todo, creyéndolo debe hablar. 여러분 보니까는 여러분 다 얼굴에 광채가 나. Así viéndoles de este púlpito, ustedes, así sus rostros están brillando. Eso significa que el Espíritu Santo está con ustedes. 여러분 안에 계신 것이. El Espíritu Santo ya está en medio de ustedes a través de Jesucristo. 주시는데 이제 그 성령이 여러분을 통해서 Nos entrega el Evangelio a los pobres y a través de ustedes quiere darnos la bendición y la prosperidad. Y conociendo esta verdad, nos debemos creer y hablar con nuestra boca. 자를 자유롭게 하기 위해 Y Jesús dice que ha venido a poner en libertad a los oprimidos del diablo. Antes de creer en Jesús, nosotros estábamos viviendo cautivos del diablo. En nuestra vida tenía la ira, 마음에 꽉 el rencor, el odio. 짝이 없습니다. Entonces nosotros vivíamos infelizmente. 저주, 절망, 가난, 질병에 묶이고 인간 생활하는 것이 영과 혼과 육이 생활과 함께 다 마귀에 부로잡혀서 La vida del hombre, 우리를 도둑질하고 así de manera del alma, de
del espíritu, su alma, su espíritu, su cuerpo, todo estaba cautivo del diablo, pero a través de Jesucristo fueron todos detenidos, anulados, destruidos, los principados y el poder del diablo. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo así siempre molestaba a la gente, a los hombres. La estrategia del diablo es así: acusar, molestar y interrumpir a los hombres. Pero si son así ablandados, entonces pegan y pegan y pegan. Y oprimen y le da estrés. Y entonces, pasando el tiempo, si no lo echamos, entonces luego oprime y pisotea y da el sufrimiento. Es muy sufrido. Mejor morir así. Si no lo echamos, y empieza a entrar en el corazón y trabaja para que se suicide o que quema la casa o que haga algunas cosas así feas. Obsesión, opresión, depresión, posesión. Así, haciendo todas esas 4 etapas, nos quiere hacer las obras de hurtar, matar y destruir. Pero nosotros, acercando a Dios, todos estos turcos son descubiertos. El diablo, aunque tiene el poder dunamis como la bomba, pero aunque nosotros no tenemos la bomba, no tenemos la fuerza, pero tenemos la autoridad. La autoridad se diferencia de la potestad, de la fuerza. Los jóvenes tienen fuerza como la bomba, pero el anciano, aunque no tiene la fuerza, como siendo así sabio, que es respetado en la sociedad y tiene respeto y tiene la autoridad. El coche tiene la fuerza en su motor, pero la policía, aunque no tiene la fuerza como el coche del motor, pero la policía tiene autoridad. Yo estoy la potestad de hollar las escorpiones. En Gálatas 5:1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios odia las obras del diablo. Después de entregarnos la autoridad y nos dice que no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, tenemos que echarlo y tenemos que llevar la vida victoriosa. Lo más importante, el diablo siempre nos hace que tengamos así luchas entre los miembros de la familia. En la iglesia también, como se reúnen muchos, no todos estamos de acuerdo, como los pensamientos son diferentes, los corazones son diferentes también. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir perdonando. Si odiándonos, entonces el que odia
se enferma más que el que es odiado. 나를 해방시키는 가장 확실한 방법은 La manera más segura de libertar a los cautivos del odio es el perdón. Entonces yo mismo será libertado. Según Luis 용서의 미학에서 이렇게 공부합니다. 용서할 때 우리는 포로된 자를 Smithis, 그 포로가 바로 우리 cuando nosotros perdonamos a los cautivos, 병을 준다고 했습니다. 용서를 해주는 así esos cautivos serán libertados y nosotros sabremos que esos cautivos eran nosotros mismos. 용서할 때 우리 Cuando nosotros perdonamos, nosotros nos hacemos a nosotros mismos como médicos, buenos médicos, porque iras, rencor, 가지고 있으면 이것이 el odio, esos son venenos los cuales se convierten en arteritis, en cánceres, y los elementos son venenos que 낫지 않는다는 것입니다. nos dan enfermedades, pero tomando medicamentos no se sanan. Pero el mejor antídoto es el perdón. 오늘 우리 사회는 너무나 용서가 없는 사회가 되어서 En nuestra sociedad ya no existe el perdón, por eso nos da mucha dolencia, mucho sufrimiento. El Señor nos dice que si viene el Espíritu Santo, 전파한다고 말한 것입니다. da vista a los ciegos. Los ateos, los que no creen en Jesús, aunque teniendo vistas, no pueden ver porque sus espíritus están muertos, no pueden saber cosas espirituales. Nicodemo, cuando habló el Señor, nuestro Señor, 알지 못한다고 말한 것입니다. le dijo que no está nacido de nuevo, no puede saber las cosas espirituales. 알지 못하는 것처럼 영적인 장님이 되어 있는 Y estos ciegos espirituales 아무리 해도 no pueden entender el mundo espiritual. 선악을 하는 나무의 열매를 먹지 말라고 했는데 먹고 난 다음 반역해서 영이 죽어버리겠습니다. Después de haber así comido el fruto del árbol, 하늘나라 su espíritu queda muerto. Entonces, si no nace de nuevo, entonces no puede conocer las cosas espirituales. En Juan 3, del 5 al 8. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 성령을 받았는지 알지 못합니다. 성령이 El que ha recibido al Espíritu Santo no sabe de dónde ha venido el Espíritu Santo, pero una vez que recibe al Espíritu Santo, nosotros podemos conocer las cosas del reino de los cielos. 아무리 말해도 알지 못하는 Si no tiene Espíritu Santo, aunque le diga muchas veces sobre las cosas del reino de los cielos, no pueden entender. 또한 사람이라고 그렇게 말을 하는 것입니다. 라이트 퍼슨. 당신은 누구요? Hoy en día los ateos así llaman a sí mismos como iluminados. 사람은 하나님을 안 믿는다는 것입니다. Significan como son listos. Ellos tienen pensamientos científicos. 그러나 성경은 그 마음에 하나님이 없다고 말하는 사람은 어리석은 사람이라고 말합니다. 그들은 스스로 합리적이고 현명한 사람이라고 생각하고 있지만 하나님의 눈에 그들은 하나님을 볼 수 없는 영적인 맹인으로 생각하고 계신 것입니다. 그러므로 안 믿는 Pero 사람 ellos son ciegos espirituales. 믿는 사람 보고 바보라고 말하고 믿는 우리들은 Y los ateos nos llaman a los creyentes como nosotros 바보라고 생각하는 것입니다. idiotas. Pero nosotros 알지를 못합니다. les llamamos a los ateos como tontos porque por cuanto así dijéramos del reino de los cielos a los incrédulos, no entienden las cosas del reino de los cielos. ¿Por qué? No pueden entender si no tienen al Espíritu Santo. 지금 같은
자를 자유롭게 Y también Jesús vino 억압당한다는 것입니다. para poner en libertad a los oprimidos. Están estresados. 이 봄날이 다가오면 Y en 사기나는 el pueblo así echan brotes. 돌멩이에게 물린 Y debajo de las piedras ahí están brotes y sus brotes están marchitados. Pero si saca esta piedra, 시커멓게 entonces este brote así se florecen. 마귀는 우리를 억압하는 것이 거의 최악의 술수이기 때문에 우리에게 El mejor turco del diablo es oprimirnos. Nos quiere quitar el aliento, nos hace decepcionar, nos hace frustrar. 점령하여 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 일을 하고 있는 것입니다. 오늘날 마귀는 눈에 보이는 체제로서 정치적으로는 공산주의자, 독재 정치인, 종교적인 거짓 선지자 이러한 사람들이 Los dictadores comunistas, profetas mentirosos, religiosos, 사람들을 자기의 먹이로 삼는 것입니다. esas personas como 오만하고 오만합니다. 성경은 son así 교만한 마음은 arrogantes. Y estas personas así devoran a los que están alrededor suyo. 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것입니다. 사도행전 10장 30절 En Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 마귀는 사람들을 억압하고 El diablo oprime a la gente y lo toma como esclavo. Pero Jesús, donde quiera que vaya, siempre liberta a los oprimidos, a los cautivos, a los esclavizados. 갖다주는 용사들인 것입니다. 예수 그리스도의 신앙과 자유와 해방은 벗어날 수가 없습니다. 오늘 아무리 No podemos así 요양소에서 낫지 않은 las enfermedades 마귀의 억압을 당해서 que no son sanados 보면 낫지를 않습니다. con los medicamentos, 내어 쫓아야 son puede ser sanados echando al diablo. 구주로 모시는 사람들이 ¿Quién puede echar al diablo? Los que así tienen a Jesús como su Salvador, porque ellos tienen 사람이라고 la potestad, la autoridad de echar al diablo. 나사렛 예수 이름으로 명하노니 En el nombre de Jesús Nazareno, espíritus inmundos, fuera en el nombre de Jesús, te ato en el nombre de Jesús, sal de mi cuerpo. 전에 한번 내가 개척 당시에 마귀를 쫓아내 Cuando yo así empezaba la iglesia para echar al diablo, 쫓아낸다고 할아버지 한 분이 entonces un anciano 마귀야 제발 좀 나가 주소. así rogaba al diablo. 그러니까 Ah, diablo, por favor, que salgas, por favor, que salgas. Así estaba siendo un anciano. Entonces, anciano, ¿qué hace? 고통을 주기 때문에 Es que el diablo me oprime. Ah, entonces que yo le estoy rogando. 쫓아내야 됩니다. No, no es el rogar, sino tiene que echar en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. 도망치겠습니다. 요한일서 3장 8절에 En 1 Juan 3:8, el que practica del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 우리에게 생명을 주되 풍성하게 주기를 원하시는 것이 주님의 역사인 것입니다. Si el Señor nos quiere darnos vida en abundancia, deshaciendo las obras del diablo, Lucas 10:19, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. 너무나 잊어버리고 사는 것입니다. Nosotros siempre así vivimos olvidando del gran privilegio dado por Dios. 하늘나라 Nosotros no tenemos la ciudadanía de este mundo, sino del reino de los cielos. Nosotros tenemos que tener interés en el reino de los cielos. Primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros somos los que traemos la emancipación y la libertad a cada casa.
y orando por esta casa podemos limpiar los espíritus inmundos. 많아지면 많아질수록 사회가 맑고 밝고 환해지는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키고 죄악의 더러움을 가져오는 원수마귀를 쫓아내버리기 때문인 것입니다. 그런 하늘나라의 군사들인 것입니다. Nosotros somos soldados del reino de los cielos. 사랑하는 Señor Jesús, todos sean soldados del reino del ejército de Dios, 여러분은 del que se alegra Dios. 군인이 되는 것입니다. 국제인권단체 프리덤 하우스가 2015년 세계 Según el Freedom House, 발표했는데 que ellos así dio su informe en el 2015, el país más 42년째 연속 세계 opresor a los derechos humanos es Corea del Norte. 그런데 북한 Durante 42 años, 수많은 사람들이 no solamente en Corea del Norte, sino muchos en cada rincón del mundo están viviendo oprimidos. 사람을 그냥 잡아서 목을 칼로 베지 않습니까? 오늘날 문명이 발달됐다고 하면서 이 세상에는 이와 같이 Aunque dicen que la civilización está avanzada, pero en esos días están haciendo 의롭고 거룩하고 사랑의 fealdades. 그렇기 때문에 우리가 많이 전도해서 예수 믿는 사람 수가 많아지고 Entonces nosotros tenemos que evangelizar para que 원수마귀가 다 se aumenten los que creen en Jesucristo y deben ser echados todos los espíritus inmundos del diablo. 천만 이라도 똑똑히 되어가지고서 우리가 하나님께 기도하고 Dicen que 신앙생활을 하면 12 millones 하나님이 우리를 위하시고 son cristianos en 제가 나를 사랑한 적 내가 저를 건지랴 nuestro país. 이름으로 안적 내가 저를 높이랴 제가 내게 간구하리니 내가 응답하리라 환난 때 내가 저와 같이 하여 저를 Yo estaré con 내가 장수함으로 저로 만족케 하며 나의 구원으로 보이리라 하시도다. 하나님은 이렇게까지 우리 뒤에서 Dios así nos quiere respaldar. 너희는 내게 부르짖어라. Clama a mí, 내가 응답하여 yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Trabajados, todos trabajados, venid a mí, yo os haré descansar. Y nosotros creyendo de verdad en Jesús, tenemos que entregar nuestra vida de verdad. 뱀을 줄 지가 있겠는가? 하나님이 그 ¿Quién dará 표현을 했지 않습니까? a serpientes y pide pescado? 너희가 악할지라도 Siendo pobres, siendo así padres, sabe dar buenas cosas a sus hijos. Dios siendo Padre del reino de los cielos, ¿no nos dará buenas cosas? 여러분을 사랑하는 것에 견줄 사랑이 세상에 없습니다. El amor de Dios no es nada comparable 사랑으로 말미암아 con ninguna cosa. 우리가 믿지 않을 La fe es por el amor y este amor no. 하나님이 응답해 주시는 것입니다. Nosotros creyendo en este amor, Dios nos va a responder. 사람들이 그 많은 Entonces los que creemos en Jesús tenemos que orar más 수 있는 길을 만들어 줘야 하는 것입니다. y hacer 조건이 있어야 el camino por el cual 그 조건이 뭐냐? Dios trabaje. 조건이 되는 것입니다. Dios debe tener las condiciones para trabajar. ¿Qué son esas condiciones? Sus oraciones. Si ustedes hacen el camino con sus oraciones a través del camino que ustedes han hecho, Dios resuelve los problemas. 요즘 한창 이제 봄이 되면은 Nosotros estamos en primavera, 나는데 vemos muchos brotes debajo de la casa. 등 밑에 나는 나무나 풀들은 생명이 시들어지고 있는 것입니다. 우리는 그곳에 세멘트를 치워주고 그늘을
nosotros tenemos que quitar los cementos, las sombras y las cosas pesadas. Entonces esos brotes así crecen bien, recibiendo el rayo del sol. Los animales comen y los hombres también comen. El rayo es vida. Tenemos que tener la luz. Entonces las hierbas y los animales viven. ¿Qué dijo Jesús? Entonces, Jesús, soy la luz. Los que están en mí no andan por la oscuridad, por las tinieblas. Cuando estamos juntos con Jesús, entonces nos produce la nutrición espiritual. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está amor a Jesús? Es la iglesia donde nos reunimos. Entonces Dios, el Jesús, echará a todos los espíritus inmundos. Y el último, Jesús ha venido a predicar el año agradable del Señor después de la caída de Adán y Eva. Así como era la era inocente y llegó en la era de conciencia. Después de Moisés, Israel vivió por la ley. Pero cuando vino Jesús, tomó la cruz, después de haber redimido a nosotros, ¿qué era? Es la era de gracia. La gracia es dar la vida sin precio, conociendo la gracia que me dio gratuitamente, se salva por fe. Eso es la era de gracia. Nosotros hemos nacido en la era tan buena. Se pasó la era inocente, la era de Abraham de conciencia, la era de la ley de Israel después de Moisés. Y así estamos viviendo en la era de gracia después de Jesús. Efesios 2, del 8 al 9. Vamos a leer todos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es la cosa mejor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por Jesús nosotros hemos sido salvos como don de Dios, entonces no tenemos nada de que nos podemos gloriar. Cuando Israel entró en la tierra de Canaán, hizo descansar en el séptimo año. Y este séptimo año, si así pasa como 7 veces, y entonces en el 50 años los esclavos así quedan libertados, las deudas, el campo, todos así se recuperan, todas las ventas. Es el año de júbilo. Entonces Jesús dice
신년을 para darnos, entregarnos este año de júbilo, 은혜의 해를 전파하면 para darnos el año agradable. 아담과 ¿Qué es el año agradable? 받은 그 상태대로 주님께서 우리를 회복시킵니다. 주님을 믿음으로 말미암아 Nosotros creyendo en Jesús nos va a recuperar, 다 하나님이 청산해버리고 용서와 의와 영광으로 nos va a llenar de perdón, de justicia. Todas nuestras enfermedades serán sanadas. La bendición original nos va a venir. 제가 그 시대에 났더라면 원로 목사가 아니라 원래 목사가 돼가지고서 Si hubiera nacido en esta era, yo 미치는 원로라는 이름을 받았어. 부담이 많습니다. habría sido como pastor, pero ahora como soy pastor emeritus, entonces me da mucha carga. Jeremías 25 del 10 al 11. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Todos se recuperan, todos quedan libertados. 해방을 주도록 하나님께서 모세에게 명령하신 것입니다. 예수님이 우리에게 오신 것은 우리에게 Jesús, porque vino para darnos este tipo de la emancipación, este tipo de libertad, 예수님이 십자가에서 para pregonar este día agradable del Señor. 봅니다. Consumado es la declaración del año agradable, 수 있게 되었다는 것입니다. del año de júbilo. 그러므로 우리 예수 믿는 것이 얼마나 놀라운 것인지 우리는 알아야 되는 것입니다. Entonces, creer en Jesús es una cosa muy sorprendente. En 2 Corintios 5:16, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos todos nuevos hombres. 부모는 예수님께서 홀로 다 Jesús nos enseña que la salvación ya es cumplida por Jesús solo, y creyendo en Él nos puede ser entregada a nosotros sin ninguna carga. Y la gracia del Señor no es el lugar donde se realizan las ceremonias y la ley, sino por la presencia del Espíritu Santo. Los que estaban sufriendo por la opresión del diablo pueden obtener la emancipación y la libertad del diablo creyendo en Jesús. 예수님을 만남으로 묶인 인생에서 풀린 인생으로 변화된 사람들의 이야기가 많이 기록되어 있는데 Nosotros llevaremos las vidas no detenidas, sino 그 병에서 풀려나고 38년 동안이나 no atadas, sino así soltadas. 사람이 예수님을 만남으로 La mujer que tenía fluidez de sangre durante 12 años, ella también fue sanada. 가디메오는 여리고 성가에서 예수님을 만나자 장님이 눈을 뜨고 Y Barimeo, el ciego, también recibió la vista, 나사로는 y Lázaro 죽어서 무덤에 들어갔는데 예수님이 그를 찾아와서 나사로와 나오라고 호령하니 수의를 입은 채로 살아나왔다. también fue que ya el día fue libertado. 자유케 하려고 Y Jesús entonces vino a darnos libertad. 무엇에 해방되지 못하고 있는 것이 영적인 ¿De qué están atados ustedes? Opresiones espirituales, 다 todos así, esclavizaciones, 자유와 todos fueron 죄인은 anulados. El pecador tiene perdón. 용함을 주시고 Los que no tienen fuerza, el Espíritu Santo les ayuda. 병든 자는 치료와 Los enfermos tienen la sanidad y la salud. Los pobres tienen la bendición de Abraham y la prosperidad de Abraham. 주님께서 Los muertos tienen vida eterna. 주시는 것입니다. Así no tendrá el Señor el año de júbilo. 주님의 십자가를 통하여 주시는 자유와 해방을 가슴에
가득히 담고 춤추고 기뻐하며 찬양하는 것입니다. Nosotros podemos así disfrutar de la emancipación y la libertad dada por Dios. Ustedes son seres muy preciosos. Ustedes 2 o 3 se reúnen. Son la iglesia 자유와 해방을 가져오게 만들어주는 것입니다. en la cual así trae la emancipación y la libertad. La emancipación y la libertad son buenas. Vamos a cantar todos juntos el himno de la página.